Ay, mija, si supieras cómo me dolió el alma cuando perdí a mi papacito de golpe, como si un rayo me partiera el pecho, y todo por un secreto que nadie imaginaba. Ven, siéntate aquí conmigo, te voy a contar mi vida. No es fácil, pero es real, como las telenovelas, pero sin mentiras. Yo soy Rosa López, nací en 1965, en un ranchito chiquito de Jalisco, México, donde el sol quema fuerte y el aire huele a tierra mojada después de la lluvia. Mi papacito se llamaba Juan López, un hombre bueno pero callado, de esos que trabajan la milpa, desde que amanece hasta que anochece, sin quejarse nunca. Era alto, con manos grandes y ásperas, como corteza de árbol, pero cuando me cargaba en sus hombros, me sentía la reina del mundo. Mi mamacita, doña Carmen, era el corazón de la casa, fuerte como un maguey, siempre oliendo a tortillas calientitas que hacía en el comal. Ella nos cuidaba a todos con una sonrisa que iluminaba el cuartito donde vivíamos, y sus ojos cafés brillaban cuando nos contaba cuentos de coyotes y estrellas antes de dormir. Nuestra casita era humilde, de adobe con techo de teja, en medio de un quintal lleno de gallinas picoteando el suelo y un par de chivos que balaban por las mañanas. Al fondo había un nopalero donde mi papá cortaba tunas rojas y jugosas, y mi mamá las pelaba con cuidado para que no nos claváramos las espinas. Por las mañanas, el olor a café de olla se mezclaba con el humo del fogón, y yo me despertaba con el canto de los gallos, sintiendo que la vida era un regalo simple pero bonito. Tenía 3 hermanos. El mayor, Pedro, que a sus 12 años ya ayudaba en el campo como un hombrecito, con su sombrero de palma ladeado y una risa traviesa que nos hacía olvidar el cansancio. Luego Lupita, la mediana, de mi edad casi, con trenzas largas y un carácter dulce, siempre pegada a mí como si fuéramos gemelas, y el chiquito, Miguel, de apenas 5 añitos, con carita redonda y ojos curiosos, que corría detrás de las mariposas en el patio y nos hacía reír con sus ocurrencias. La vida era feliz en ese ranchito, mija, de esas felicidades que no cuestan dinero. Los domingos íbamos al mercado del pueblo, donde vendíamos huevos y queso fresco que mi mamá hacía con leche de las cabras. Allí olía a chile asado, a elotes hervidos con mayonesa y queso rallado, y a flores frescas que las señoras vendían en canastas. Mi papá nos compraba paletas de cajeta o tamarindo y caminábamos de la mano por las callecitas empedradas, escuchando la música de los mariachis que tocaban en la plaza. En casa, por las tardes, jugábamos en el quintal. Pedro nos enseñaba a trepar árboles, Lupita y yo hacíamos muñequitas de trapo con retazos de tela que mi mamá nos daba, y Miguel nos seguía como un perrito fiel. Mi mamá siempre decía: la familia es como un nido, mijos, hay que cuidarlo para que no se rompa. Y mi papá asentía en silencio, fumando su cigarro de hoja, mientras veía el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Pero ay, mija, la vida no avisa cuando va a dar un giro feo. Fue en 1975, cuando yo tenía 10 añitos, que todo cambió de un día para otro. Mi papá salió temprano al campo, como siempre, con su machete al hombro y un beso rápido en la frente para cada uno de nosotros. Cuídate, papacito, le dije yo, abrazándolo fuerte, y él me sonrió diciendo: no te preocupes, Rosita, regreso antes de que oscurezca. Pero no regresó. Ese mediodía, unos vecinos llegaron corriendo a la casa, con caras largas y sombreros en la mano. Doña Carmen, hubo un accidente en la milpa, dijeron, y mi mamá se llevó las manos al pecho como si le hubieran clavado una espina. Corrimos todos al campo, y allí estaba mi papá, tirado junto a un árbol caído, con la cara pálida y los ojos cerrados para siempre. Dijeron que se había caído de la yunta, que el caballo se espantó, pero yo vi algo raro en sus labios, una espuma blanca que no cuadraba. El doctor del pueblo,
Dijo que fue un golpe en la cabeza. Pero en el fondo, mija, yo sentía que había un secreto oscuro, como celos de familia que envenenan el aire. El velorio fue en la casita, como se usa en el rancho, con velas encendidas alrededor del cajón y flores silvestres que las vecinas trajeron. Yo me quedé sentada en un rincón, mirando cómo mi mamá lloraba en silencio, con el rosario en las manos, rezando avemarías una tras otra. Lupita se acurrucaba a mi lado, temblando, y Pedro trataba de ser fuerte. Pero yo veía cómo se mordía el labio para no llorar. Miguel, el pobrecito, no entendía nada. Solo preguntaba, ¿cuándo despierta papi? El entierro fue al día siguiente, en el panteón del pueblo, bajo un sol que quemaba como castigo. Caminamos detrás del cajón, con el polvo pegándose a nuestras lágrimas, y cuando lo bajaron a la tierra, sentí un vacío en el pecho como si me hubieran sacado el corazón. Mi mamá se arrodilló junto a la tumba, tocando la cruz de madera, y murmuró, «Juan, ¿por qué nos dejas solitos?» Desde ese día, la casa se volvió fría, como si el viento se colara por las grietas y se llevara el calor. Mi mamá se hundió en una tristeza profunda, como una flor marchita que no quiere abrirse más. Ya no hacía tortillas con la misma alegría. El café de olla sabía amargo, y por las noches la oía sollozar en su cama, ahogando el llanto en la almohada para no despertarnos. Pedro tuvo que dejar la escuela para ayudar en el campo, cargando sacos de maíz que pesaban más que él, con la espalda encorvada como un viejo. Lupita y yo nos encargábamos de la casa, barrer el piso de tierra, lavar la ropa en el río, cuidar a Miguel, que ahora se pegaba a nosotras como una sombra asustada. Yo aprendí a cocinar tamales, envolviendo la masa en hojas de maíz, con manos torpes, pero el sabor no era el mismo sin mi papá probándolos y diciendo, «Están ricos, mija». Las vecinas venían a ayudar trayendo pozole o frijoles, pero luego se iban y nos dejaban con el silencio que pesaba como una piedra en el pecho. Y entonces, mija, llegó el tío Ramiro, el hermano de mi papá, diciendo que venía a ayudar en la milpa. Era un hombre flaco, con bigote espeso y ojos que miraban de reojo, como coyote acechando. «No se preocupen, Carmen, yo me encargo de todo», dijo, instalándose en el cuartito del fondo. Al principio parecía bueno. Araba la tierra, cosechaba el maíz y hasta nos traía dulces del mercado. Pero pronto empecé a notar que me miraba de un jeito diferente, un jeito que me ponía la piel de gallina. Cuando pasaba cerca, su mano rozaba mi brazo por accidente o se acercaba demasiado al ayudarme con las gallinas. Me sentía sucia, como lodo pegado después de una lluvia fuerte, y no sabía cómo decírselo a mi mamá, que andaba perdida en su pena. Los días se hicieron más pesados. Yo cuidaba a mis hermanos, les cantaba nanas por las noches para que durmieran, pero dentro de mí crecía una soledad como un pozo sin fondo. Me preguntaba por qué Dios me mandaba tanto peso, como si yo fuera un burrito cargado con costales que no podía soltar. Lupita notaba mi cara triste y me abrazaba, diciendo, «Todo va a estar bien, Rosita», pero yo sentía que algo malo se acercaba, como nubes negras antes de la tormenta. El tío Ramiro empezó a tocarme más, un roce en la cintura al pasar, un susurro en la oreja. «Estás creciendo bonita, ¿eh?» Yo me alejaba, pero el miedo me apretaba la panza como un nudo que no se deshacía. Una noche, cuando todos dormían, oí el crujido de la puerta del cuartito. Mi corazón latió fuerte, como tambor en fiesta, pero de terror. En la oscuridad vi la silueta del tío Ramiro acercándose a mi petate, donde yo dormía con Lupita. «Solo quiero platicar, Rosita», murmuró con voz ronca, sentándose al borde, su mano extendiéndose hacia mí. Yo me congelé de miedo,
el cuerpo tieso como palo, rezando en silencio para que se fuera. ¿Tú has sentido ese nudo en la panza? Cuéntame en los comentarios de dónde me escuchas, mija, y suscríbete para más historias que te toquen el corazoncito. El aliento del tío Ramiro olía a tabaco rancio, y su sombra cubría mi petate como una nube negra que tapa la luna. Intenté retroceder, pero Lupita dormía a mi lado, su respiración suave como un susurro inocente, y no quería despertarla a este horror. «Shh, no hagas ruido, mija», dijo él, su mano áspera subiendo por mi pierna como una serpiente en la hierba. Quise gritar, pero el terror me apretó la garganta como una soga, y solo pude cerrar los ojos fuerte, deseando que todo fuera un mal sueño. Esa noche me sentí rota por dentro, como un jarro de barro que se quiebra en 1000 pedazos y nunca se arma igual. El dolor fue agudo, como un cuchillo que corta profundo, y después solo quedó un vacío helado que me dejó temblando bajo la cobija raída. Al amanecer me levanté antes que nadie, con el cuerpo adolorido como si me hubieran golpeado con un palo. Lavé mi cara en el balde de agua fría del patio, mirando el reflejo distorsionado en el agua, preguntándome si esa niña con ojos asustados era yo. El tío Ramiro actuaba como si nada, comiendo sus huevos con chile en la mesa, riendo con mi mamá sobre el precio del maíz en el mercado. Yo bajaba la vista, sintiendo una vergüenza que me quemaba las mejillas, como si yo hubiera hecho algo malo. Pasaron semanas así, mija, con ese secreto pesando en mi panza como una piedra que no podía vomitar. Noté cambios en mi cuerpo, náuseas por las mañanas, cuando el olor del café me revolvía el estómago, y un cansancio que me hacía arrastrar los pies al barrer el piso. Estaba embarazada, lo supe en el fondo de mi alma, pero ¿a quién contárselo? Mi mamá andaba distraída, cosiendo ropa vieja para vendérsela a las vecinas, y mis hermanos eran demasiado chicos para entender tal carga. El tío Ramiro se volvió más audaz, robando momentos para rozarme en la cocina o en el corral, susurrando promesas falsas que me daban asco. Yo lo evitaba como a un perro rabioso, escondiéndome en el nopalero o fingiendo estar enferma. Pero el secreto crecía dentro de mí, como una semilla mala que no pedí plantar. Mi mamá notó que vomitaba detrás de la casa y me miró con ojos entrecerrados. «Estás pálida, Rosita. ¿Será el calor o el cansancio de tanto trabajo?» Yo asentía, mordiéndome la lengua, sintiéndome sola como un coyote aullando en el desierto, sin nadie que respondiera. ¿Cómo explicarle que su cuñado era el culpable, que su llegada para ayudar había traído solo veneno? Ella ya cargaba con la viudez, vendiendo tortillas en la plaza para que no nos faltara el pan, y yo no quería añadir más lágrimas a sus ojos hundidos. La tensión en la casa se espesaba como humo de fogón que no se disipa. Descubrí que el tío Ramiro no solo era un lobo disfrazado, sino un ladrón de corazón negro. Rebuscando en sus cosas un día que salió al pueblo, encontré papeles viejos, documentos con la firma falsa de mi papá, cambiando la propiedad de nuestra tierrita a su nombre. Era la herencia, mija, esa milpita que mi papá sudó sangre para mantener, y ahora este hombre la robaba con tinta y mentiras. La familia cayó en pobreza de golpe. No había dinero para semillas nuevas. Las gallinas se morían de hambre y mi mamá empezó a enfermarse, tosiendo por las noches como una hoja seca que cruje bajo el pie. «No sé qué vamos a hacer, hijos», decía ella, sentándose en la mecedora con las manos temblorosas, mirando al horizonte donde el sol se ponía rojo como sangre. A mis 12 años me tocó cargar el peso del mundo. Lavaba ropa en el río helado, hasta que mis dedos se arrugaban como pasas. Vendía quesadillas en el mercado del pueblo,
parándome al lado de las señoras con sus canastas, gritando: quesadillitas calientes con queso fresco y salsa picante. El sol me quemaba la piel, pero cada peso que ganaba era un respiro para la familia. Pedro, mi hermano mayor, veía mi cansancio y se enojaba, metiéndose en pleitos con los pandilleros del barrio que merodeaban el mercado, esos chamacos con tatuajes caseros que pedían protección a los vendedores. Una vez volvió con el ojo morado, sangrando del labio, porque defendió mi puesto de un tipo que quiso robarme las monedas. «No te metas, Pedro», le suplicaba yo, limpiándole la cara con un trapo húmedo. Pero él respondía: «Eres mi hermana, no dejo que te toquen». Lupita, la pobre, lloraba por las noches acurrucada en mi regazo, preguntando por qué todo se había vuelto tan gris, como si la lluvia nunca parara. El dolor me comía vivo, como un chile habanero que arde en la boca y no se apaga con agua. Pero en ese fuego empecé a encontrar una chispa de fuerza, aunque quería gritar al cielo por justicia. Reflexionaba en silencio mientras molía el maíz en el metate, sintiendo las piedras duras contra mis palmas. ¿Por qué a mí, Virgen Santita? ¿Qué pecado cometí para merecer esto? Pero la vida no respondía, solo seguía girando como un trompo loco. Entonces vino el golpe más duro. Una mañana sentí un dolor punzante en la panza, como si me clavaran agujas, y corrí al baño improvisado detrás de la casa. Perdí el bebé ahí, en un charco de sangre que manchó la tierra, como si el cielo me quitara lo que nunca quise, pero que ya era parte de mí. Me doblé en dos, llorando en silencio, con la culpa royéndome el alma. ¿Fue mi culpa por odiarlo? ¿Por qué me castigas así? Me sentí vacía, como una cáscara de nuez sin fruto, y escondí todo, lavando la evidencia con agua del río, fingiendo que era solo un malestar pasajero. Mi mamá descubrió el abuso semanas después, cuando me vio llorando sola en el quintal, abrazando mis rodillas. «Dime qué pasa, Rosita», insistió, y entre sollozos le conté lo del tío, las noches oscuras, el secreto que me pudría por dentro. Esperaba un abrazo, una furia contra él, pero en cambio sus ojos se endurecieron como piedra. «Tú lo provocaste, niña, con tus miradas o tus risas. Las mujeres tenemos que cuidarnos». Sus palabras me cortaron más hondo que cualquier toque, creando un abismo entre nosotras, como un río crecido que no se cruza. Me sentí traicionada, sola en mi propia familia, con el conflicto hirviendo dentro. ¿Cómo amar a quien te culpa por el pecado ajeno? El tío Ramiro sonreía triunfante, sabiendo que el silencio lo protegía, mientras la casa se deshacía como un castillo de arena bajo la ola. Los años pasaron en esa niebla de sufrimiento hasta que cumplí 14. El tío controlaba todo, vendiendo partes de la tierra robada, dejando a mi mamá más débil, postrada en cama con fiebres que no bajaban. Pedro peleaba más, arriesgando su vida con esos malandrines, y Lupita se volvía callada, como una flor que se cierra al sol. Yo no aguantaba más. El rage crecía en mi pecho como una tormenta que se arma en el cielo. «No soy una víctima para siempre», me dije una noche, mirando las estrellas desde el techo. «Voy a volar como un papalote libre, cortando el hilo que me ata». Decidí huir mija, robando unas moneditas que Pedro guardaba en una lata bajo su petate, sintiendo un pinchazo de culpa, pero sabiendo que era mi única salida. Empaqué un rebozo con algo de ropa y pan duro y salí al alba hacia la carretera, donde pasaba el camión rumbo a Guadalajara. Mi corazón latía como un tambor en procesión, lleno de miedo y una chispa de libertad, mientras el sol salía tiñendo el camino de oro. Imagínate, mija, dejar todo atrás sin voltear. ¿Has sentido esa mezcla de terror y esperanza en las venas? El camión
traqueteaba por la carretera polvorienta, y yo me aferraba al asiento de madera astillada, con el rebozo apretado contra el pecho como un escudo contra el mundo desconocido. Guadalajara se extendía ante mí como un mar de techos rojos y humo de chimeneas, un caos de voces y olores que me golpeaba como una ola inesperada. Bajé en una parada bulliciosa, rodeada de vendedores ambulantes gritando ofertas de elotes y aguas frescas, pero mi estómago rugía como un animal salvaje, recordándome que no había comido más que migajas desde el amanecer. Sola, como un perrito perdido en la multitud, olía los tacos al pastor girando en trompos humeantes, la carne chisporroteando con piña y cebolla, pero mis bolsillos vacíos me mantenían a distancia, como un muro invisible entre el hambre y la tentación. Caminé sin rumbo por calles empedradas, pasando por mercados donde las mujeres regateaban precios de frutas maduras y telas coloridas, sintiendo los ojos curiosos de la gente clavados en mi espalda. El sol del mediodía quemaba mi nuca y el sudor se mezclaba con lágrimas que no me permitía derramar. ¿Qué hago ahora?, me preguntaba en silencio, con el eco de las risas ajenas resonando como una burla. Encontré refugio temporal en una plaza sombreada, sentada en una banca oxidada, observando a las palomas picoteando migas olvidadas. Allí, una señora mayor con rebozo floreado me vio y se acercó. «Pareces perdida, chamaca. ¿Necesitas algo?». Le conté una mentira piadosa, que buscaba trabajo, y ella señaló hacia una taquería al otro lado de la calle. «Ve con doña Petra, siempre necesita manos extras». Con el corazón acelerado como un colibrí atrapado, crucé la calle y entré al local, donde el aroma a carne asada y salsa molcajeteada me envolvió como un abrazo forzado. Doña Petra era una mujer robusta, con delantal manchado de grasa y una mirada que perforaba como aguja, pero detrás de esa dureza había un brillo de bondad, como luz filtrada por nubes. «Necesito trabajo, señora, lo que sea. Lavar platos, barrer, hasta pelar cebollas», le dije con voz temblorosa, y ella me escrutó de arriba abajo antes de asentir. «Empieza por los trastos sucios, y si aguantas, te quedas». Ese primer día fue un torbellino. Sumergía las manos en agua jabonosa e hirviente hasta que se enrojecían como chiles guajillo, fregando platos grasientos mientras el vapor empañaba mis ojos. Dormía en un cuartito trasero, sobre un colchón delgado como tortilla, con el ruido de la calle filtrándose por la ventana rota. No era lujo, mija, pero era un techo que no me pedía explicaciones. Un plato de tacos al final del día que calmaba el vacío en mi tripa. Los meses se volvieron rutina en esa taquería, aprendiendo a enrollar tacos con precisión, a moler chiles en el molcajete hasta que el picante me hacía lagrimear. Pero en esa labor encontré un ritmo que apaciguaba mi mente revuelta. Doña Petra me trataba como a una sobrina lejana, regañándome por errores, pero premiándome con una sonrisa cuando los clientes alababan la sazón. Sin embargo, la ciudad no era un paraíso. Traía sus propios demonios. Pronto noté a un grupo de pandilleros rondando el barrio, chamacos con cadenas doradas y miradas afiladas como navajas que extorsionaban a los dueños de puestos. Uno de ellos, un tipo alto, con tatuaje de calavera en el brazo, empezó a fijarse en mí. «Oye, guapa, ¿no quieres protección? Solo dame una sonrisa y algo más». Su acoso era sutil al principio, un silbido al pasar, pero creció como maleza en jardín descuidado, haciendo que yo evitara salir sola después del atardecer. En medio de esa tensión apareció Manuel, el mesero nuevo en la taquería, un joven de ojos negros y sonrisa ladeada
que me hacía sentir mariposas en el estómago por primera vez desde el rancho. Era hábil con las bandejas, contando chistes que aliviaban el calor de la cocina, y pronto empezamos a platicar en los breaks. Eres fuerte, Rosa, como una tormenta que pasa, pero deja todo limpio. Me enamoré despacio, como quien bebe agua fresca en un día ardiente, compartiendo besos robados detrás del local, soñando con un futuro donde no tuviera que huir más. Él me prometía escapadas al lago de Chapala, manos entrelazadas bajo la luna, y por un momento creí que el amor podía curar las grietas en mi alma. Pero la traición llegó como un trueno inesperado. Una noche, después de confiarle mis ahorros para un plan juntos, lo encontré vaciando la caja de la taquería, susurrando excusas. Lo siento, Rosa, pero soy casado y necesito el dinero para mi familia verdadera. El dolor fue como un puñetazo en el plexo solar, dejándome sin aire, sintiendo que el corazón se me hacía trizas como papel mojado. Esa traición me endureció, mija, convirtiendo la tristeza en una furia fría que me impulsaba a seguir. Confronté al jefe de los pandilleros una tarde, cuando vino a cobrar protección a doña Petra. No nos tocas, cabrón, o grito a los cuatro vientos lo que haces. Mi voz salió firme, como eco de montaña, y aunque él rió al principio, algo en mis ojos lo hizo retroceder, ganándome un respeto precario, pero suficiente para que nos dejaran en paz por un tiempo. Sin embargo, la ciudad se volvía asfixiante, con sus calles laberínticas, recordándome que no pertenecía allí. Empecé a ahorrar de nuevo, vendiendo extras como aguas de horchata en mis ratos libres. Pero el pasado me acechaba en sueños, con imágenes del tío Ramiro y mi mamá, que me despertaban sudando frío. Entonces llegó el punto de quiebre, una carta arrugada que doña Petra me entregó diciendo que un mensajero la dejó para una Rosa del rancho. La abrí con manos temblorosas, reconociendo la letra infantil de Lupita. Hermana, te extrañamos. Papá no murió por accidente. El tío lo envenenó por la tierra. Vuelve, por favor, o al menos dime que estás viva. Las palabras me golpearon como pedrada en vidrio, desatando una rabia que bullía como caldo en olla, mezclada con un anhelo profundo por mi familia. ¿Cómo sabía Lupita eso? ¿Quién más lo ocultaba? La culpa y la ira se enredaban en mi pecho como raíces de árbol viejo, empujándome a actuar. Decidí volver, pero no como víctima. Iría con un plan, recolectando pruebas en la ciudad, hablando con un abogado callejero que conocía a doña Petra. Tomé un tren a Ciudad de México esa misma semana, huyendo de nuevo pero con propósito. El traqueteo de las vías resonando como latidos de un corazón resuelto. En la capital, el bullicio era aún mayor, un torbellino de autos y gente que me mareaba como remolino en río. Viví en las calles al principio, vendiendo dulces en semáforos, con el viento cortante de la noche azotando mi rebozo. Pero encontré un grupo de mujeres como yo, vendedoras en el mercado de la Merced, que compartían fogatas y penas bajo puentes. Todas huimos de algo, mija, pero juntas somos como un muro que no se cae. Sus historias de abusos y pérdidas me hicieron sentir menos sola, como piezas de un rompecabezas roto que encajan. Una de ellas, una señora de Oaxaca con trenzas gruesas, me enseñó a defenderme con palabras afiladas y un palo escondido. El clímax llegó cuando, revisando la carta de nuevo, decidí confrontar el secreto. Busqué en archivos viejos de un juzgado, confirmando que el tío había falsificado documentos. La rabia explotó en mí como volcán en erupción, transformándome de una niña asustada en una mujer con fuego en las venas, lista para regresar y desenterrar la verdad. Preparé mi vuelta con cuidado, comprando un boleto de tren de regreso.
el peso de la carta en mi bolsillo como ancla que me tiraba hacia el rancho. El viaje fue eterno, con paisajes borrosos pasando por la ventana, mi mente reviviendo cada agravio como película vieja. Al llegar al pueblito, el aire familiar me golpeó como viejo amigo traicionero, y caminé hacia la casita con pasos firmes. El polvo del camino pegándose a mis zapatos. El polvo del camino se adhería a mis zapatos como un recordatorio pegajoso de todos los kilómetros recorridos, y cada paso hacia la casita me hacía sentir el peso de los años acumulados en los huesos. La fachada de adobe seguía igual, con sus grietas como venas en una mano vieja, pero el aire cargaba un olor a decadencia que no recordaba, como si el tiempo hubiera mordido los bordes de todo. Empujé la puerta chirriante, y allí estaba el tío Ramiro, sentado en la mesa como un rey falso, con una botella de pulque a medio vaciar y una sonrisa torcida que se borró al verme. «Tú», murmuró, poniéndose de pie con torpeza, sus ojos inyectados en sangre, brillando con sorpresa, y algo más oscuro, como el fondo de un pozo contaminado. No esperé más. La furia que había cocinado en mi interior durante el viaje estalló como olla a presión. «Tú mataste a mi papá, cabrón, con veneno por codicia de la tierra». Las palabras salieron crudas, afiladas como machete recién amolado, y él retrocedió un paso, balbuceando negaciones que sonaban huecas como eco en cueva vacía. Confesó casi de inmediato, «mija», con la voz quebrada por el alcohol y el miedo. «Fue un error. Solo quería lo que me correspondía. Tu papá no entendía». Pero antes de que pudiera procesar esa admisión amarga, mi mamá surgió de la cocina, con el delantal raído y el cabello gris revuelto, defendiendo lo indefendible. «Cállate, Rosa, no sabes de qué hablas. Él nos ayudó cuando todo se vino abajo. Fue por necesidad». Sus ojos suplicaban silencio, temblando como hoja en viento fuerte, revelando un terror profundo que la había atado durante años, como cadenas invisibles forjadas en el silencio. Ese momento fue el pico de la confusión, un torbellino de emociones donde el amor filial chocaba contra la verdad cruda, dejándome con un sabor a bilis en la boca. ¿Cómo podía ella proteger al monstruo que nos había destrozado? Revelé todo a mis hermanos en ese instante, sacando la carta de Lupita como prueba irrefutable, extendiéndola sobre la mesa como un mapa de traiciones. Pedro, ahora un hombre fornido con cicatrices de peleas pasadas, apretó los puños hasta que los nudillos blanquearon, y Lupita, con lágrimas rodando por sus mejillas, como gotas de lluvia en ventana, se lanzó a mis brazos. «Nunca te olvidé, hermanita. Cada noche rezaba por tu regreso». La justicia llegó rápido, como avalancha en sierra, cuando llamamos a la policía del pueblo con la carta y los documentos falsos que había reunido en la capital. Los uniformados lo arrastraron esposado, mientras él pataleaba excusas que nadie creía, dejando un silencio pesado en la casita que poco a poco se llenó de alivio, como aire fresco después de tormenta. La familia se unió en ese caos, Pedro pidiendo perdón con voz ronca por no haber protegido lo suficiente. «Debí ver las señales, Rosa. Perdóname por ser ciego». Nos abrazamos los cuatro, con Miguel ahora, un joven alto, pero con la misma carita inocente, formando un círculo que cerraba heridas abiertas como costuras en tela rasgada. Mi mamá, al fin, rompió su muro de miedo, admitiendo entre sollozos que había callado por terror a perderlo todo. Y en ese abrazo colectivo encontré un perdón que no sabía que necesitaba, suave como algodón en herida fresca. Con el tío tras las rejas y la tierra recuperada mediante un juicio que duró meses, pero ganó con pruebas sólidas, empecé a reconstruir mi vida en el pueblito, transformándome de fugitiva en ancla familiar.
Abrí una taquería propia en la plaza. Un changarrito modesto con mesas de madera y un letrero pintado a mano. Tacos de rosa, sabor a hogar. Aprendí a sazonar la carne con secretos de doña Petra, agregando toques míos como salsa de molcajete con hierbas del quintal. Y pronto los clientes llenaban el lugar, chismeando sobre mi regreso como heroína de corrido. Crié a mis propios hijos con esa fuerza forjada en el fuego, 2 chamacos que corrían por el local oliendo a cilantro fresco, enseñándoles a no doblarse ante el viento malo. Adopté a una huerfanita del pueblo, una niña de ojos grandes llamada Anita, que llegó a mi puerta una noche lluviosa, cerrando el ciclo de mi propia soledad infantil, como si el destino me devolviera lo perdido en forma de risas nuevas. Hoy mija, con nietos correteando por la taquería, pisoteando el piso de tierra compacta y pidiendo abuelita un taco más, sé que la vida es un río que curva inesperado, pero uno elige nadar o ahogarse. El dolor fue como una tormenta furiosa que arrasa todo, pero al pasar deja un arcoíris de esperanza que pinta el cielo con colores vivos. No dejes que el pasado te amarre como soga al cuello. Sé fuerte como maguey en desierto seco, clavando raíces profundas para aguantar la sequía. Si esta historia te tocó el alma, comparte tu propia pena en los comentarios. ¿De qué rincón de México me escuchas? Dale like al video, suscríbete para no perderte más pláticas de esta abuelita y cuéntaselo a una amiga que ande pasando por lo mismo. Dios te bendiga siempre, un abrazote cálido de mi parte y cuídate mucho.